Bienvenidas y bienvenidos al canal Factor Humano, que es una propuesta para compartir contenidos de crecimiento personal y espiritual que nos ayuden a entender y a aprovechar mejor nuestro factor humano. Hago un descargo inicial de responsabilidad, y es que este video es de reflexión y aprendizaje, y el material audiovisual que aparece aquí lo uso únicamente con fines educativos y de análisis para ilustrar el concepto factor humano. En un mundo que vende la idea de perfección, castiga el error y limita la creatividad, se hace necesario destacar aquello que nos da sentido a humanidad, el factor humano, presente en cada decisión vital, trivial, trascendental que tomamos en la vida y que tomamos cotidianamente. Los seres humanos tenemos una capacidad para entender conceptos abstractos, y para eso utilizamos parábolas o metáforas que nos ayuden a ilustrar en nuestra mente lo que es el concepto para poderlo aprender mejor. En este caso yo deseo aprovechar o utilizar la metáfora de la película Sully, Milagro en el Hudson, una película de 2016, fue dirigida por Clint Eastwood y fue protagonizada por Tom Hanks. Es de los estudios Warner Brothers. Esta película narra el acuatizaje del avión de un Airbus A320 con 150 pasajeros y 5 tripulantes. La emergencia se presenta a unos 800-850 metros de altura cuando el avión recién despega del aeropuerto y se encuentra de frente con una bandada de aves. Ellas chocan con el avión e inmediatamente estropean los motores. Ambos motores quedan inservibles y limita la capacidad de maniobra del avión. Ante esto, el capitán toma la decisión de no regresar a ninguno de los aeropuertos, sino de amarizar en el río Hudson. Las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos empiezan a investigar, y la discusión que plantean con el capitán Sully es que pudo haber aterrizado en los aeropuertos cercanos. Y esto lo argumentan porque las simulaciones computarizadas demostraban que el avión podía virar hacia cualquiera de los dos aeropuertos, bien sea La Guardia o Teterboro, y haber aterrizado exitosamente. Posteriormente, en una sesión de la Junta de Aviación con auditorio lleno y con muchas personas presentes, entre ellos periodistas, hacen en vivo un par de simulaciones con dos simuladores puestos en dos lugares distintos. Ambos hacen la simulación de ir hacia La Guardia y hacia Teterboro, y efectivamente corroboran que las computadoras tenían razón, que la maniobra se podía hacer exitosamente y aterrizar perfectamente en cualquiera de los dos aeropuertos. Entonces la primera impresión es que el capitán Sullenberger puso en riesgo innecesariamente a los pasajeros y a la tripulación al decidir amarizar en el río Hudson. En ese momento, Sully toma la palabra y pide seriedad, porque más allá de los cálculos y simulaciones había algo que las máquinas no podían considerar. Veamos este segmento de la película para que ilustre el concepto que estamos trabajando. ¿Ya podemos ser serios, señores? Capitán. Ya nos dijeron de las simulaciones computarizadas y ahora estamos viendo simulaciones con humanos, pero me cuesta trabajo creer que aún sigan sin tomar en cuenta el factor humano. Entonces, Sully lo que argumenta es que ante una contingencia real, donde las decisiones no son instantáneas, el factor humano emerge para brindar esa porción de criterio, de sensibilidad y de capacidad de decisión. Además, argumenta que no estaban entrenados para una emergencia de esas características, porque era la primera vez en la historia de la aviación que una bandada de aves dañaran ambos motores a tan baja altitud, alrededor de 800-850 metros de altura, inhabilitando la aeronave para cualquier maniobra de vuelo. Al escuchar estos argumentos, los representantes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dan la instrucción de que los simuladores retrasen la respuesta 35 segundos, de tal manera que se acerquen un poco a lo que el capitán Sully argumentó como factor humano. Sin embargo, Sully y su copiloto se demoraron 208 segundos mientras realizaban el procedimiento determinado para un fallo total de motores,
después de lo cual el capitán toma la decisión de no regresar a ninguno de los aeropuertos, sino de descender en el río Hudson. Al aplicar 35 segundos a las simulaciones, ambas fracasan. Ambas intentan regresar a los aeropuertos, pero se estrellan antes de alcanzar las pistas. Pero esto no significa que lo que indujo ese error de los simuladores fue el factor humano. Al contrario, demuestra que esa fue la condición que evitó una tragedia, porque aportó el principio de realidad, el criterio de lógica, el análisis de contexto y una capacidad de decisión. Entonces, según esto, ¿qué es el factor humano? Propongo que lo comprendamos como un conjunto de características superiores que nos permiten razonar, imaginar, sentir, innovar, transformar y expandir el espíritu. Estas características impulsan nuestra identidad, nuestras aspiraciones de progreso y nuestra capacidad de autosuperación. Entonces allí está el propósito de este canal, es compartir esos contenidos, como decía al principio, y unos recursos muy prácticos que fortalezcan nuestra capacidad de apreciar nuestra experiencia interior y nuestras fortalezas y aprovecharlas al máximo, que nos permita valorar esa esencia espiritual que poseemos y que muchas veces la expresamos en formas de intuiciones, corazonadas o presentimientos. Permítanme hablar de mi caso particular. Es que en mi experiencia de vida he descubierto que Dios siempre está presente, incluso en las tormentas y en la oscuridad. He comprendido que cada acontecimiento que vivimos busca moldearnos para cumplir nuestro más decisivo propósito superior, que es aprender a dominar nuestro poder creador. Pero como dice Michel Ende en su libro La historia interminable, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. A veces olvidamos que todos nacemos con ese factor humano y que a pesar de que pretendemos ignorarlo o anularlo, siempre está latente y aparece sin llamarlo para guiarnos hacia la mejor versión de nosotros. Pero muchas personas saben que cuando nos damos a la tarea de mirar nuestro interior y recorrer nuestros caminos espirituales y personales, descubrimos que nuestro factor humano es el que impulsa nuestra esperanza y nos conecta con nuestras más grandes aspiraciones. En los próximos videos exploraremos algunos recursos y herramientas que nos permitan identificar y aprovechar esos elementos propios que hemos desarrollado de forma consciente o implícitamente, y que se convierten en ese potencial que de manera espontánea o intencional se expresan como nuestro factor humano. Gracias por escuchar este contenido y los invito a ver el próximo video.